Gracias por estar aquí, felicidades y agradecerle sobremanera. Yo sé que nos guardó esta entrevista y lo apreciamos mucho. No, muchísimas gracias, Fernando. Es un gusto estar en persona y en Guatemala. Sí, claro. Y reconocemos el hecho de que su presencia acá pues, es un síntoma de la importancia que se le está asignando a este proceso electoral a nivel internacional. Y muchas gracias por seguirnos y por darle a conocer el mundo lo que está sucediendo en este pequeño rincón, tan hermoso rincón de Centroamérica. Gracias a usted por la confianza. Nos encontramos, por decirlo así, en el camino, usted y yo, en un momento muy álgido, cuando trataban de dejarle fuera de la contienda electoral. Y en una anécdota que nunca voy a olvidar, al terminar la entrevista le decía yo, oiga, cuidado que yo me huelo que lo siguiente es que lo van a judicializar. Y la siguiente entrevista le decía yo, don Bernardo, ya ves, le dije, ya lo judicializaron. Y regresamos hoy. Tengo la oportunidad de estar en Guatemala con usted frente a frente y le vuelvo a decir lo mismo. Oiga, le viene más judicialización. ¿Cómo va a enfrentar eso? Mire, es evidente que esta persecución política por la vía de una judicialización ilegal de todo el proceso electoral en general y después una persecución a nuestro partido, aparentemente va a continuar porque el fiscal Curruchiche lo anunció un par de días antes del hecho electoral. Más, creo yo, con intimidación, con intención intimidatoria, lo que no le resultó, pero en todo caso es el anuncio de algunas cuestiones que van a venir. Nosotros creemos que lo que sucede es que ahora la elección, la contundencia del voto y el entusiasmo ciudadano que se volcó a las calles ayer a celebrar una victoria electoral como nunca se ha celebrado en Guatemala, son datos que van a cambiar el escenario y que esperaría yo que hiciera reconsiderar a estos actores. La limitación que tienen la posibilidad de lo que ellos quieren hacer, porque lo que se están viendo es que se están enfrentando a un pueblo que ha recuperado la esperanza y a un pueblo a una sociedad que de pared a pared está claramente posicionada en que lo que quieren es que se respeten los procesos democráticos, en este caso el proceso electoral, que no se interfiera con los mismos, que hay un principio de voluntad popular que debe ser respetado. De manera que ahora, ante este resultado electoral, el peso de sus acciones es más complicado porque los enfrenta a una sociedad completa. Los enfrenta a millones de votos que recibió Bernardo Arévalo, por supuesto, y también Karina Herrera. Pero vamos a plantear esto en la realidad. Supongamos que, en efecto, no logran su cometido. El cometido es cancelar a Semilla, regresan al 2017-2018, cuestionan primera vuelta, segunda vuelta, pero vamos a suponer que eso se va. Consuelo Porras se queda, Curruchiche se queda, el sistema judicial se queda y va a convivir con usted en el poder. Yo no creo que lo vayan a dejar en paz, ¿no? Mire, lo que pasa es que esa serie de mecanismos que usted identifica en el Ministerio Público, etcétera, la FESI, la FESI, muy particularmente el Juzgado Séptimo con Orellana, son piezas de un sistema que no se mueve autónomamente. Y lo que va a cambiar es que desde el Ejecutivo va a haber una posición de dejar de utilizar esas herramientas como herramientas de persecución política a cualquier persona, institución que se convierta en molesta, como se ha perseguido a José Rubén Zamora por denunciar la corrupción, como se ha perseguido a Virginia La Parra por cumplir con sus funciones como fiscal. Bueno, tenemos que ya habíamos hablado con usted, Fernando, exilio. ¿El exilio? El exilio guatemalteco hecho de operadores de justicia, gente a la que se ha volcado el sistema. Ayer lo veían, yo no sé si ya le llegaron las imágenes, ayer lo veían en grupo, estaban en un lugar en Nueva Jersey, y tuve también el privilegio de tenerlos a todos ellos festejando su triunfo. Sí. Todos les preguntaba yo,
¿Quién ahora con el triunfo de Bernardo Arévalo piensa en regresar a Guatemala? Levantaban todos la mano. ¿Van a poder regresar? Pues eventualmente van a poder regresar. Este país está cambiando. Y yo siempre señalo, este tipo de fenómenos no es que son los generadores del cambio, son la expresión de un cambio. Y en ese cambio que hemos visto, la sociedad guatemalteca está diciendo, no queremos ese pasado que estamos cerrando, queremos empezar a ir a algo mejor. Y en ese futuro de algo mejor hay una recuperación de las instituciones de justicia, de la recuperación de la institucionalidad del Estado en general, que va a impedir que se sigan cometiendo los abusos que se han cometido históricamente y de los que nuestro exilio en el exterior es ejemplo. Eso nosotros no tenemos varita mágica, eso no se va a solucionar de la noche a la mañana. Nuestro arreglo constitucional es republicano, nosotros nos moveremos como organismo ejecutivo dentro de los límites de la legalidad, pero la correlación de fuerzas dentro de la sociedad guatemalteca está cambiando. Cambió con esta elección. Es un hecho. Y con este cambio de la correlación de fuerzas va a venir un reacomodo. Hace algunos días, Fernando, leíamos la noticia en la prensa de que esta parte del sistema corrupto que está intentando judicializar y perseguir a Semilla y a otros actores, estaba encontrando problemas porque había jueces que se negaban a aceptar. Ya estaban haciendo resistencia. Que estaban haciendo resistencia. Es decir, no hay, el sistema ha estado controlado por una red, pero no quiere decir que el conjunto de la institucionalidad responda a eso. Y eso es lo que nosotros creemos que va a pasar. Al cambiar esta correlación de fuerzas, van a empezar a moverse las piezas. La gente decente, la gente honrada, se va a sentir menos intimidada y para resistir salida, ¿no? También. Y va a haber opciones de salida, exacto. Y de apoyo. Exacto. Entonces hay ahí un escenario de cambio que creo que es el que tenemos que fomentar. Y quería yo aclarar, porque tal vez le sonó raro que dijera virtual presidente electo. Y entonces yo me veo obligado como periodista a tomar la precaución de esperar a la oficialización, dado todo el tema de la judicialización, ¿no? Pero yo no quería dejar de utilizar la palabra presidente electo, porque me parece que es parte del respeto que se debe tener. El virtual es porque necesitamos al TSE que lo diga, ¿sí? Pero cuando veo y pienso en este presidente electo ya tomando posición el 14 de enero y quiere recuperar las instituciones, lo siento, para serlo honesto, en una camisa de fuerza. Porque siendo un republicano, siendo demócrata, pues al respetar la separación de poderes queda en el Ejecutivo. El Legislativo no lo tiene. El Judicial tampoco. Pero tampoco puede trastocar uno o el otro. Desde el frente del Ejecutivo, ¿cómo? Sin romper las reglas de la Constitución y la democracia, ¿cómo lograr reformar instituciones? Ahí hay algo que nosotros hemos estado poniendo sobre la mesa muy claramente. No podemos reducir la gobernabilidad en Guatemala a la relación entre los partidos políticos y los organismos del Estado. Particularmente no en donde los partidos políticos en su gran mayoría son parte de ese sistema de cooptación corrupta que ha asaltado el Estado. De manera que si uno no piensa de otra manera, efectivamente, lo único que se ve es esa realidad de camisa de fuerza que usted señala. Pero si empezamos a meter otros elementos dentro de la fórmula, podemos a generar nuevas fórmulas de gobernabilidad. Y aquí viene la sociedad. Una sociedad que ha venido manifestándose claramente y diciendo nosotros no aceptamos ya estar en ese juego de la política sucia y corrupta. Queremos empezar a tener otro tipo de relaciones, queremos empezar a participar más. Entonces hay escenarios en donde, y no estoy hablando de escenarios plebiscitarios o de grandes movilizaciones, sino de crear. Ni encuestas a mano alzada, ¿verdad? Ni encuestas a mano, no, por eso le digo, sino mecanismos de participación, donde lo que se logra es generar un ámbito de actores que participan en distintas tomas de decisiones de una manera distinta. Que era lo que me decía antes de entrar al aire, una democracia participativa donde
haya momentos, no solamente en la elección, sino momentos durante el gobierno, que ese electorado pueda tomar decisión junto con su gobierno, ¿no? Efectivamente, en donde se usen los mecanismos de consulta para ir generando consensos sociales y que sobre la base de esos consensos sociales se empiecen a articular las políticas públicas, ya sea vayan al legislativo, vayan al ejecutivo. De hecho, Fernando, en nuestro programa de gobierno, nosotros tenemos un programa de gobierno que está ordenado en 10 semillas. Sí, lo leí. La semilla 10, si se dio cuenta, todas las primeras 9 son las cuestiones que tenemos que resolver en términos de llevarle salud a la población, construir carreteras, dar educación. La 10ª es la del diálogo. Y donde nosotros decimos, nosotros lo que aspiramos es a, cuando terminemos este gobierno, Karina Herrera y Bernardo Arévalo quieren dejar 4 grandes pactos sociales. Un pacto nacional, gran pacto nacional sobre la educación, un gran pacto nacional sobre la salud, un gran pacto nacional sobre el medio ambiente y un gran pacto nacional sobre el desarrollo. Y trabajar estos 3 años para generar esos espacios de convergencia donde actores que hemos estado divididos porque hemos vivido en esta lógica polarizante que es precisamente lo que le conviene a los corruptos para impedir esa movilización ciudadana, fuera de combatir esa lógica polarizante con mecanismos de articulación que empiece que los actores empiecen a conocerse, a entenderse más, a tenerse confianza y a ser capaces de alcanzar grandes consensos que entonces hagan que este país tenga horizontes, estrategias de desarrollo que no sean mi programa de gobierno para estos 4 años, sino que empiecen a pensar esto es lo que deberíamos estar haciendo en 20, 30 años y después cada gobierno lo que hace es aporta su parte dentro de esa estrategia de mediano y largo plazo. Me parece increíble la idea, la entiendo siempre y cuando exista una continuidad de semilla o afín a ese proyecto país, porque si no lo hay, y usted lo sabe mejor que yo, llegan, cambian proyecto, echan para atrás lo suyo y tratan de imponer lo de ellos y nunca se avanza. Pero por eso, lo que vamos a crear, es decir, el riesgo era, nosotros, si no tenemos ese mecanismo de generación de consensos y aproximación, nosotros podemos hacer el mejor trabajo posible, como Bernardo Arévalo, Karina Herrera y el Movimiento Semilla, y dentro de 4 años, o ganamos la elección o la perdemos, y si la perdemos se pierde todo. Sí. Entonces lo que estamos haciendo es, vamos a usar un carril para construir los consensos, de manera que aunque pierda Semilla, lo que haya bases de consenso de continuidad. Es decir, ¿por qué? Claro, porque el convencimiento de otros sectores de que estos son los márgenes, esta es la cancha donde tenemos que jugar. Y dentro de eso, inclusive si no sale mi partido, si no sale otro, hay un consenso, hay un acuerdo nacional. Y eso nos permite ir entonces construyendo el desarrollo como una solución de escaleras. Yo construyo un peldaño y el que sigue construye otro peldaño. Y no lo que sucede ahora, que yo construyo algo y se tira a tierra todo. Bueno, si es que alguien construye. Si es que alguien construye. Primero habría que empezar a construírselo. Correcto, sí. correcto. Oiga, le decía pues este diálogo es enriquecedor, es un hombre preparado, pero a usted le cae otro peso más grande también, que es el legado de su padre. Es el primer presidente electo, virtual presidente electo, hijo de un presidente que además es una leyenda. Tiene una doble carga, don Bernardo, tremenda, con el electorado, con un cambio radical, un golpe de timón en el proyecto país y con el legado de su padre. ¿Cómo lo maneja? Bueno, con mucho cuidado y con mucha responsabilidad y con sentido de responsabilidad, no solo hacia el legado de mi padre, sino hacia la ciudadanía, hacia la población guatemalteca. En mi discurso al cerrar la campaña en el Parque Central, donde se reunió mucha gente, estaba repleto. Yo dediqué unas palabras a mi padre, como no hacerlo, además el partido y toda la gente somos seguidores de esa visión. Y después de hablar y de señalarlo, les decía, les agradezco porque el nombre de mi padre me ha abierto las puertas, me ha abierto corazones, etcétera, pero yo no soy mi padre.
Yo estoy siguiendo su camino y quiero que lo sigamos todos. Pero yo no soy Juan José Arévalo, soy Bernardo Arévalo. Y mi tarea es cuidar su legado. Y a partir de esos principios que él tuvo, yo creo que los principios son plenamente vigentes, buscar con la población guatemalteca, con el pueblo, las soluciones que demanda la historia de Guatemala en este momento. Tenemos que dar un giro de timón. No podemos seguir hundidos en este pantano de la corrupción y de la incompetencia en la que hemos estado durante las últimas décadas. Oiga, yo tengo una pregunta. Porque uno, cuando hijo, pues platica muchas cosas con el papá y la admiración al padre. Yo quisiera ser un día presidente o no sé. En algún momento habló con él. ¿Se proyectó alguna vez el hijo con su papá a este momento? ¿Lo platicaron? No, nunca, Fernando. ¿No? De hecho, a ver, cosas simpáticas. Mi padre no quería que ninguno de sus hijos se dedicara a la política. No lo quería. Porque consideraba que la política era amarga, era dura. ¿Y lo es? Y lo es. Y entonces trató de orientarnos a todos. Él quería que yo fuera geólogo. Algo realmente alejado. Va a tener que levantar muchas piedras. No, vamos a tener que picar piedras, lo estamos haciendo desde ya. Pero él no tenía una intención, ni ninguno de nosotros, ninguno de sus hijos ha tenido en algún momento la intención de seguir una carrera política. De hecho, yo decido entrar a la política partidaria cuando tenía 58 años. Y desde que yo tenía 25, 30 años, a mí y a mis hermanos las invitaciones a unirnos a partidos políticos, a ser diputados, a ser candidatos vicepresidenciales o más, han sido una constante. Y siempre habíamos dicho, no, nosotros tenemos nuestra vida. Y de manera que no hubo esa decisión. El hecho de que yo me encuentre aquí hoy, electo por el pueblo de Guatemala para gobernar, no es porque hubiera existido un sentido de proyección o continuidad de mi padre hacia mí o de mí, que yo hubiera dicho, bueno, yo quiero ser como mi papá. Claro. Es circunstancias que se van dando en el camino y que son las que nos llevan a este momento. Indudablemente, el nombre de mi padre, claro, la pesa. Historia de mi padre, los principios, el legado, pesan. Y empuja también. Empuja muchísimo. Claro. Yo digo que el nombre de mi padre abre corazones en Guatemala. Ahora, la responsabilidad mía es, una vez que están abiertas, ser yo el que habla y el que establece. Y no descorazonar a nadie. Y ahora cuidar el legado. Claro. Fernando, a mí me dijeron, ¿cuál es su máxima aspiración, precisamente considerando el legado de su padre, que tuvo una presidencia con una cantidad de desarrollos y de construcciones institucionales enorme? Yo lo único que dije es, yo lo que quiero que digan es que no traicionó el legado de su padre, independientemente de cómo lo vamos a construir, cómo lo vamos a hacer. Ya con eso. No traicionó el legado de su padre, quiere decir que la población considera que efectivamente lo que se hizo fue en beneficio de la población. Sí, claro, si no se traiciona el legado, quiere decir que le fue bien. Si no se traiciona el legado, quiere decir que sirvió a su pueblo. Claro. Pues eso es lo que nosotros esperamos. Efectivamente. A ver, ahora le voy a cambiar de tema. Es que yo me encantan así, soy muy filosófico a veces. Si me toca alguien también me dejo llevar. Entonces voy a ir un poquito más factual. Voy a cambiar de golpe, hablando de legado, porque su contrincante tiene un legado, ¿no? Político. Ex primera dama, Álvaro Colom, después incluso se divorcia para poder participar en las elecciones. La tercera también la pierde, es esta. Pero guardó un silencio ayer, no sé cómo calificarlo, extraño, por decirlo menos. No salió a dar ningún discurso, no concedió. Dicen que están en sesión permanente. ¿Qué tiene que decir acerca de este silencio? Y además, espérame, el comunicado, otra vez cuestionando, ¿no? El proceso. ¿Qué el comunicado de las 3 de la tarde. Sí, de las 3 de la tarde. Que cantaba. Ya desde antes cantaba desde antes posible estaba... fraude y el escenario, ¿no? Pero ya se cayó. Yo pensé que iba a salir a descalificar, ¿no? A decir, hubo fraude y vamos a pedir, pero ni siquiera eso. ¿Qué piensa? Mire, lo único que puedo hacer es especular razones alrededor del tema
y lo que creo es que el pueblo de Guatemala ha hablado muy claro. ¿Usted cree que fue la contundencia que la cayó? No solo la contundencia, sino no son solo los números, sino lo que sucedió anoche en las calles y en las plazas, con esa expresión popular de júbilo, de celebración, que pues hace evidente que esto no es la victoria de Bernardo Arévalo y el movimiento Semilla. Esto es una sensación de un pueblo que encuentra una salida a una situación y que celebra con las banderas de Guatemala en la calle, no con las banderas de un partido, no con la consigna de un partido, sino como pueblo. Se tira a la calle a bombos y platillos y a celebrar el momento en donde sienten que se están liberando. ¿Y eso cree que es el freno? Pues a mí me gustaría pensar que eso a mí me hace les hace tomar proporción, porque sentido. El tono y el discurso venía cargado. Sí, muy. Venía cargado. Le daba cifras, don Bernardo, le decía, Producto Interno Bruto, ¿no? Casi el 20% de remesas, 1 de cada 2 niños en desnutrición, casi el 20%, más de la mitad de la población en la extrema pobreza. ¿Cómo va a mover esos números? ¿Con qué recursos? ¿En cuánto tiempo va a haber un avance? Bueno, yo creo que los avances van a empezar a ser claros, inclusive dentro del primer año, en el sentido de la acción que se va a estar tomando para resolver esos temas. Tal vez vale la pena, Fernando, recordar que el problema que nosotros tenemos es que la corrupción no únicamente desaparece el dinero. No, cobra vidas. Cobra vidas, por supuesto, pero atrofia instituciones. Sí. Entonces, cuando hay un gobierno de corrupción profunda, como el que hemos venido teniendo nosotros, las instituciones ya no hacen lo que tienen que hacer legalmente, constitucionalmente. Entonces, no hemos tenido ministerios de salud que realmente se dedican a promover la salud, la educación no es atendida, el Ministerio de Comunicaciones no construye carreteras, y esos son todos los déficits acumulados que nosotros vamos teniendo. Lo primero es que al eliminar la corrupción de la fórmula de gobierno, se puede reconstruir las instituciones para que empiecen a funcionar nuevamente. Y entonces los recursos que se tienen son recursos que se invierten de una manera en la cual se pueden empezar a alcanzar esos objetivos, que con gobiernos corruptos no se puede porque no están para gobernar. No llega ni siquiera el recurso. No solo no llega el recurso, no les importa. Se lo roban. Entonces, para empezar. Entonces, nosotros sí sabemos que en Guatemala tenemos una serie de brechas enormes del desarrollo. Los datos que usted ha dado sobre pobreza, podemos hablar de una de las calidades educativas más bajas del continente, una de las coberturas de salud más precarias de toda América Latina. De manera que lo que tenemos claro es que tenemos que empezar a ir logrando que los recursos vayan a aquellos lugares donde más se necesita. Nosotros tenemos muy claro de que el desarrollo tiene que estar orientado a crear acceso a la salud, la educación, el bienestar en general, la circulación como bienes públicos universales. Todos los habitantes del país, indistintamente, tienen que tener acceso a ellos. Ese es el horizonte. Pero para poder empezar a construir cómo llegar hasta ahí, tenemos que ir a los que están más necesitados. Los que están más necesitados hoy son las personas que han sido abandonadas históricamente por los gobiernos sucesivos, que están concentradas en las zonas donde hoy tiene mayores niveles de desnutrición. Son las zonas donde hay mayores niveles de pobreza. Son las zonas de donde salen los mayores niveles de migrantes del país. Porque sencillamente no hay nada que hacer. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agarrar los recursos y vamos a empezar a construir carreteras secundarias en esas zonas. Hay 3 grandes zonas del país donde se concentran estos bolsones de pobreza y abandono. Sí. El altiplano occidental, las Verapaces y el corredor seco. En nuestro plan de gobierno, la inversión en infraestructura se va a hacer muy especialmente en esas 3 zonas. Y de esa manera se va a empezar a generar empleo, se van a generar mayores oportunidades, uniendo, por supuesto, planes con otro tipo de programas, como programas de apoyo al agricultor, programas de crédito, y entonces vamos a empezar a llevar desarrollo a donde nunca ha existido. Nosotros tenemos población que ni siquiera es parte del ciclo económico.
Y entonces hay que ayudar a que esa población que hoy está en economía de subsistencia, en agricultura de subsistencia, pase a agricultura productiva. Dígame algo, yo veo, no solamente en Guatemala, en muchos otros países, hay una centralización, ¿sí? Son gobiernos descentralizados, dicen, pero finalmente todo se concentra en las capitales. Los candidatos van a todas estas zonas rurales en bolsones de pobreza cuando necesitan el voto, después desaparecen. Pero además, don Bernardo, usted, progresista, aquí hay clasismo. Hay un clasismo terrible en la región. Totalmente. Y el indígena es menospreciado. Y no acabamos de aceptar que nuestros países son de origen indígena. Y no acabamos de aceptar que son la fuerza productiva. Y no se les incluye, se les denosta, se les humilla y se les trata fatal. Y eso se ve aquí, en México, en Colombia, en todos lados. ¿Cómo lograr esa conciencia y sentir o crear el orgullo de nuestro origen? Porque parece que se avergüenzan muchos de estos de las élites en que haya un indígena dándole vida a su país. Bueno, eso pasa por precisamente tener gobiernos que, al ver el Ministerio de Educación, no están viendo exclusivamente la oportunidad de generar mayores capacidades para lectura, escritura, matemáticas o en niveles superiores para algunas profesiones, sino que entiende que la labor del Ministerio de Educación es precisamente la de crear ciudadanos. La educación lo que tiene que hacer es la gran apuesta al futuro para construir a las personas que el país necesita. Y esto requiere un trabajo que vaya cultivando y desarrollando valores, que es lo que históricamente se ha abandonado. Sin ideologización. Sin ideologización, desde un sentido de nación. ¿Cuáles son los valores que vamos a poner nosotros sobre la mesa en términos de esta idea de nación que nosotros tenemos? Guatemala se habla de los 4 pueblos. Bueno, ¿qué quiere decir 4 pueblos cuando es una nación diversa culturalmente, cuando sabemos que somos una nación? Exacto. Y que caminamos juntos? Claro. ¿Cómo la vamos a integrar? Exacto. ¿Cómo vamos a ir llevando cómo vamos a resolver todas estas desigualdades que son el resultado de procesos históricos? Exacto. Resolviéndolos de una manera que sea armónica y que nos permita avanzar hacia el futuro, librándonos de eso y no generando más conflictividad. Y ese es el reto. Hay que hacerlo desde el desarrollo, hay que hacerlo desde la educación, hay que hacerlo desde la salud. Y hay que empezar a integrar a los elementos. Nosotros, por ejemplo, estamos muy interesados. Desde ningún frente usted va a dividir clases sociales, ¿no? O sea, su narrativa no va a ser como la de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, que ha dividido al país. Terriblemente. Los fifís y los... O sea, usted lo sabe, no se lo tengo... Yo sé que ahora es complicado hablar. Pero es la verdad. He dedicado antes de dedicarme a la política, un pequeño dato de biografía es que yo me dediqué los últimos 25 años de mi vida profesional precisamente a tratar de regenerar tejido social en sociedades que salen de conflictos o de crisis políticas profundas. Entendiendo que un país puede terminar con un conflicto o con una crisis, pero que si no restablece y crea un nuevo tejido social, esa sociedad se va a ver casi obligada a repetir el ciclo de conflicto más adelante. Los países que salen, nosotros, y digo porque ese es lo que como partido, y Karin y yo como binomio tenemos muy claro, es que nuestra tarea es realmente lograr que estos 4 pueblos empecemos a caminar juntos. Claro. Y no solo retóricamente, sino de manera muy concreta alrededor del desarrollo, mediante los planes económicos, mediante visiones de educación, de educación en cada uno de los temas. Y no tenemos que pensar en grandes soluciones retóricas, sino en cuestiones prácticas. ¿Cómo integramos a la sabiduría indígena de los pueblos originarios en temas médicos, que son los únicos que han estado en comunidades ante la ausencia del Estado, solucionando los problemas de salud, las comadronas, los terapeutas indígenas? ¿Cómo los integramos a un servicio de salud para que ese servicio de salud en esa comunidad sea todavía más propio? Claro, y que se puedan profesionalizar, ¿no? Y que tengan el reconocimiento por parte del Estado de que cumplen una función
en prevención de la salud y en mantenimiento de la salud. Bueno, y ese tipo pueden ser pequeñas cosas, pero si las empezamos a construir una por una, bloque por bloque, vamos a ir generando no únicamente los resultados concretos, sino la conciencia de que eso puede ser realizado y que podemos empezar a trabajar en unidad. Cuando usted sea presidente y hasta el término de su mandato, ¿siempre me va a dar entrevistas, sí o no? Sí, le voy a dar entrevistas. Siempre. Sí, le voy a dar entrevistas. Digo, a ver, eso de siempre, si me las pide cada día, tampoco, ¿no? Digo, siempre en el transcurso. Sí, claro. Aunque sea tensa, aunque la cosa esté complicada. Mire, en general, yo creo fundamentalmente en la libertad de prensa. Y creo fundamentalmente en la necesidad de informar y comunicar. A veces las comunicaciones pueden ser complicadas y los temas pueden ser duros. Mientras haya respeto, todo está bien, ¿no? Pero, sí, correcto, pero pues creo que es responsabilidad de un gobernante que acepta autoridad el tener la capacidad de venir y dar explicaciones alrededor. O sea que aunque la cosa se ponga fea, a mí ya me dijo que sí me va a dar y ya quedó grabado, pero que la cosa se ponga fea con la prensa, usted no va a callar, a perseguir, a amedrentar, a atacar. Eso seguro, no. Eso por una cuestión de principio. Es decir, yo me he pasado mi vida considerando que los ataques a la prensa y a la libertad de expresión son uno de los principales males que tienen nuestros países. En la medida en que lo que reflejan es esas tendencias autoritarias, no me voy a poner a practicarlas yo. Ok, queda sentado entonces. Sí, ¿no? No, bueno, pues porque luego ya ve cómo les ha ido a mis colegas por acá los últimos tiempos. Sí, y yo siendo diputado en el Congreso, sabe. totalmente ¿El no. caso de Zamora? Y yo he estado enfrente en las protestas públicas contra el gobierno y contra el aparato de justicia por el encarcelamiento de Zamora. O sea, yo no he estado de lado. No, y usted me lo dijo en el programa. Ahí he estado. Yo se lo presente. pregunté y de frente Sí. me dijo, es una persecución lo de Zamora. Me lo dijo totalmente, en el programa. totalmente. 3 minutos, aquí voy lo más rápido que puedo. Ministerios, ¿va a incluir dentro de su gabinete a gente de otros partidos con el afán de crear alianzas o no? Vamos a incluir a gente de distintos sectores. No partidos. No necesariamente partidos, porque recuérdese que el problema aquí es fundamentalmente un problema en donde los partidos han sido uno de los vehículos de esta cooptación corrupta. Sí. Nosotros lo que tenemos que hacer es ampliar y ver hacia otros sectores. Estaremos invirtiendo sectores. Eso no quiere decir que no pueda haber alguien que venga de otro partido. Lo que quiere decir es que la lógica que vamos a operar no es una lógica de construcción de alianzas partidarias como tales, sino de sectores que participan alrededor de un proyecto. ¿Puede haber alguien de un partido? Puede haber. ¿Con quién sí no haría alianzas? Corruptos, autoritarios y violentos. ¿Tiene algún nombre? No, pues usted se lo sabe mejor que yo. No, de partido, no de personas. O sea, no haría una alianza con... No vamos a hacer una alianza con, por ejemplo, el partido de gobierno, vamos. Ah, ok. Y lo quería que lo dijera usted. Es clarísimo. No sé. Ahí sí no. Pero además... Ahí no puede transar. Pero además, también hay que cambiar una lógica, Fernando. Y es la lógica de lo que tenemos que hacer es una alianza, digamos, de cajón. Yo me alío con este y voy junto con este a lo largo de todo el camino. Nosotros lo que tenemos que empezar a operar es en la posibilidad de agarrar y decir, en el Congreso de la República sobre todo, piezas legislativas. Esta es la Ley Nacional de Aguas. Vamos a generar consensos y alianzas para la Ley Nacional de Aguas. Vamos a generar consensos y alianzas para otra pieza de legislación. Pero pasarle iniciativas se traduce en darle éxitos y ahí es donde empiezan los bloqueos porque no le quieren dar éxitos al proyecto del opositor, que finalmente es usted para ellos. Claro, pero si usted ya viene y lo que hace es construir un proceso de diálogo en donde toda la sociedad opina alrededor de esto. ¿Usted cree que va a poder hablar con Vamos? ¿Hablar? Siempre se puede hablar. No, dialogar. Hablar sí, dialogar. Pues no voy a estar yo en el Congreso, serán mis compañeros en el Congreso. Vamos a ver. ¿Usted cree? No sé. Yo no creo, la verdad. No sé. Ya la verdad se ríe. Oiga, le quiero decir, ya me tengo que ir, le quiero decir que estoy honradísimo de que
¿Será que, oye, Julián, ¿nos autorizas una tomita? ¿Se puede una tomita? ¿Nos autorizan ustedes una toma lateral? ¿Sí? Y me la regala Rafi para despedir esto porque es maravilloso. Está la familia aquí del presidente electo Bernardo Arévalo. Ahí están sus hijos, sus hijas y la maravillosa primera dama con la que tuve el honor de platicar hace un minuto. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Me tomé esta libertad, pero esta es una imagen familiar hermosa que deben de conocer. Está toda su familia aquí tras bambalina, apoyando al presidente electo. Qué linda familia que lo acompaña está en esto. No, es hermoso. Es lo que le da a uno la fuerza para seguir adelante. Y es importante demostrarlo, ¿no? Porque el hombre de familia también tiene otros valores y principios para el país. Bueno, ahí estamos en esa lucha. Oiga, mil gracias. Fernando, un gusto. Se nos quedó mucho por platicar, pero ya no, nada más me dan una hora en CNN, si no nos echamos 2. Muchas felicidades. Fernando, muchas gracias. Encantado. No le falle, y gracias. por favor. No les falle. No le voy a fallar a nadie. Prométamelo. Yo lo que le prometo es que le vamos a cumplir al pueblo de Guatemala lo que le hemos prometido. Nosotros estaremos ahí con el esfuerzo que hemos dicho y demostrando que sí se puede hacer política distinta en este país. Con que no les falle, yo con eso me doy por bien servido. Muchas gracias. Gracias.